junio en la vía Appian ad Catacumbas, cerca de San Sebastiano Fuori Lemura, pues en esta fecha los restos de los apóstoles fueron trasladados allí. Más tarde, quizás al construirse la iglesia sobre las tumbas en el Vaticano y en la vía Ostiensis, los restos fueron restituidos a su anterior lugar del descanso, los de Pedro a la Basílica Vaticana y los de Pablo a la iglesia de la vía Ostiensis. En el sitio ad Catacumbas se construyó tan atrás como en el siglo IV, una iglesia en honor a los dos apóstoles. Desde el año 258 se guardó su fiesta principal el 29 de junio, fecha en la que desde tiempos antiguos se celebraba el servicio divino solemne de las tres iglesias. La leyenda procuró explicar que los apóstoles ocupasen temporalmente el sepulcro ad catacumbas, mediante la suposición que enseguida de la muerte de ellos los cristianos del Oriente deseaban robarse sus restos y llevárselos al este. Toda esta historia es evidentemente producto de la leyenda popular. Una tercera festividad de los apóstoles tiene lugar el 1 de agosto, la fiesta de las cadenas de San Pedro. Esta fiesta era originalmente la dedicación de la iglesia del apóstol, erigida en la colina Esquilina en el siglo IV. Un sacerdote titular de la iglesia, Filipo, fue delegado papal del concilio del Efeso en el año 431. La iglesia fue reconstruida por Sixto II a costa de la familia imperial bizantina. La consagración solemne pudo haber sido el 1 de agosto, o este fue el día de la dedicación de la anterior iglesia. Quizás este día fue elegido para sustituir las fiestas paganas que se realizaban el 1 de agosto. En esta iglesia, aún de pie, probablemente se preservaron desde el siglo IV las cadenas de San Pedro, que eran muy grandemente veneradas, siendo considerados como reliquias apreciadas los pequeños trozos de su metal. De tal modo, la iglesia desde muy antiguo recibió el nombre de Vinculis, convirtiéndose la fiesta el 1 de agosto en las fiestas de las cadenas de San Pedro. El recuerdo de ambos, Pedro y Pablo, fue más tarde relacionados con dos lugares de la antigua Roma: la Vía Sacra, en las afueras de Foro, donde se decía que fue arrojado al suelo el mago Simón ante la oración de Pedro, y la cárcel Tullianum, a donde se supone que fueron mantenidos los apóstoles hasta su ejecución. También en ambos lugares se erigieron santuarios de los apóstoles y el de la cárcel Mamentina aún permanece en casi su estado original desde la época romana. Estas conmemoraciones locales de los apóstoles están basadas en leyendas y no hay celebraciones especiales en las dos iglesias. Sin embargo, no es imposible que Pedro y Pablo hayan sido confinados en la prisión principal de Roma, en el fuerte del Capitolio, de la cual queda como un resto la actual cárcel Mamertinus. Oración de San Pedro.
príncipe de los apóstoles y de la Iglesia católica, por aquella obediencia con que a la primera voz dejaste cuanto tenías en el mundo para seguir a Cristo, por aquella fe con que creíste y confesaste por Hijo de Dios a tu Maestro, por la humildad con que, viéndole a tus pies, rehusaste que te los lavase, por aquellas lágrimas con que amargamente lloraste tus negaciones, por aquella vigilancia con que cuidaste como pastor universal del rebaño que se te había encomendado, finalmente, por aquella imponderable fortaleza con que diste por tu Redentor la vida crucificado, te suplico, apóstol glorioso, por tu actual sucesión del vicario de Cristo, alcánzame que imite del Señor esas virtudes tuyas con la victoria de todas mis pasiones, y concédeme especialmente el don de arrepentimiento para que, purificado de toda culpa, goce de tu amable compañía en la gloria. Amén.